mencionabas algo interesante, Chiqui, el tema de ese proceso de transformación. Ujú. Nosotros aquí en Honduras, Chiqui, tenemos muchos próceres. Uno muy interesante, trabajó mucho en el tema de la educación, finales del siglo XVIII, se llamaba José Cecilio del Valle, y él tenía una concepción bien interesante de la educación. Él hablaba que educar es crear a alguien que antes no existía. Entonces, va muy acorde con esto que tú mencionabas de transformar. Al final, el centro de este proceso educativo, de este tipo de educativo son los niños. Y muchas veces lo que la educación hace es callar su voz, lo que tú decías. Exacto. Sí, Los docentes reconocen totalmente de eso. acuerdo con José Cecilio del Valle. Sí, sí, el sabio, como el sabio Valle lo conocemos Sí, nosotros. Entonces, interesante, finales del siglo XVIII y tenía esa claridad, claro. ese hombre. Entonces, Chiqui, partiendo de ahí y de lo que decías de forma general, a mí me gustaría, pues personalizando, lógicamente con nombres, con apellido, pero una historia que nos pudieras contar de un niño que Chiqui tenga grabado en su cabeza, pero como tú lo decías, no solo en su cabeza, sino en su corazón, en su espíritu, en su alma, de ese proceso transformador. Una historia que te haya marcado y que tú digas, ese chiquirrín, de verdad que se me quedó grabado en mi espíritu, en mi alma, en mi corazón. Bueno, yo voy a decir nombre y apellido y no sé si él vaya a ver esto y vaya a decir, ay, la Miss me vio y habló de mí. Bueno, pero fíjate que yo cabalmente en este tiempo he visto y he tenido contacto con un alumno específicamente, y no necesariamente porque él sabe que yo he tenido contacto con él, sino que por las redes sociales. ¿Y por qué? Porque Ujú. resulta ser que ahora tengo un alumno famoso. Ah, ¿Y famoso por qué? Porque ahora es cantante. Y él se ah, llama Adrián Albures y realmente es un cantante guatemalteco al que le ha ido muy bien, pero a mí lo que me gusta de la historia de él es cabalmente que hoy por hoy él es cantautor, o sea, él mismo pues es el propio compositor de sus canciones y es una persona muy creativa y claro, es un músico nato, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves esa transformación, yo a él lo tuve como maestra cuando estuve en tercero primaria. Fue mi primer grupo como maestra, imagínate. Entonces, yo lo recuerdo muy bien porque recuerdo físicamente era uno de los más altos del salón, era un joven muy tímido, ¿verdad? Se expresaba muy poco y pues durante ese año escolar pues trabajamos un poquito lo que te decía de darle voz a los niños y entonces él, hoy por hoy, te puedo decir que tiene una gran voz, porque al final de cuentas es un cantante y transmite ideas y transmite el amor a través de una canción. Entonces, en esos pequeños, y así como él, tengo muchísimos, ¿verdad? Niños que pues han pasado por mis aulas y que hoy por hoy tienen una voz en donde están trabajando, porque ya tengo alumnos que han salido de la universidad y que ya son profesionales. Entonces, pues ver a esos jóvenes que hoy los encuentro como compañeros míos en alguna profesión, digo compañeros míos porque ya todos somos profesionales, ¿verdad? No tanto por edad, sino que ujú. porque todos somos profesionales, entonces es muy agradable. Y ver esa transformación de decir, este niño no podía expresarse, era un niño pues tímido, ¿verdad? Un poco introvertido, y hoy por hoy se para en un escenario, canta una canción, toca una guitarra. Ahí es donde vemos nosotros que la educación sí transforma. Yo no sé si él se recordará de mí, no sé si él, pues, si ve esto dirá, ah, sí, yo la recuerdo, pero yo a él sí lo recuerdo mucho porque hoy veo que, bueno, las redes sociales me permite poder verlo luego de mucho tiempo y ver su éxito y Mm. decir, claro que sí, o sea, él pasó por un proceso de transformación gracias a quizás las habilidades que en algún momento le dimos o no, ¿verdad? Entonces, esa es una historia de éxito, te podría decir, de las que me vienen a la mente ahorita de un chico, ¿verdad? Así hay muchas, ¿verdad? También que vamos a lo más sencillo de poder superar alguna dificultad de lectura o de escritura. Ahora también me viene a la mente de un niño que estuvo conmigo, como yo he trabajado muchos años en educación, estuvo conmigo también en un grupo muy pequeño, creo que era quinto primaria, y luego lo vi en quinto bachillerato. Y durante muchos años de su vida, pues él tuvo muchos problemas personales a nivel familiar. Y luego cuando estaba en quinto bachillerato, llega conmigo y me pide ayuda para que yo lo pueda acompañar con algunas tutorías porque había perdido todas las materias.
¿verdad? Todas las materias. Entonces, ahí es donde vemos que la educación no solo es conocimiento, sino que también tienes que tener un encuentro con una persona, ¿verdad? Con un ser humano. Entonces, cuando tú quieres darle muchos conocimientos a una persona, pero no conectas emocionalmente con esa persona, todos los conocimientos van a como fluir afuera de ti, nunca van a penetrar, ¿verdad? Entonces, en ese momento en el que yo hice la tutoría, pues conectamos emocionalmente por el hecho de que éramos antiguos conocidos, por así decírtelo, había sido yo su maestra. Entonces, gracias al acompañamiento que le dimos, él logró graduarse del colegio y salió muy bien, fue un chico universitario y hoy por hoy también es un profesional. Entonces, ese tipo de cosas o ese tipo de historias que en donde vemos dificultades en la educación por diferentes razones, ¿verdad? Pueden ser académicas o pueden ser emocionales, pueden ser familiares, etcétera. Al final reconocemos que cuando vamos a la esencia de la persona, logramos el éxito con ellos para poder transformar sus vidas. Dos palabras importantes, Chiqui, transformar, lo dijiste hace ratos, y ahora esencia. Exacto. Como la importancia de que los docentes tengamos la capacidad de descubrir la esencia de nuestros niños. Sé que es complejo porque me imagino que en Guatemala debe ser muy similar la realidad. Somos países diferentes en Latinoamérica, pero hay ejes que nos hacen ser las situaciones tan similares, donde tenemos aulas de clases con 30, 35, 40 alumnos. Cualquiera dice, es complejo que un docente pueda conocer a cabalidad la historia de cada uno de los niños. Pero creo que eso es una de las características interesantes de los que de verdad tenemos esta vocación de educadores, de docentes, de que no importa que sean 40, somos capaces de ver a los 40 y Sí. de vislumbrar esa esencia. Pero el mismo sistema nos hace difícil, Chiqui, el poder llegar a esa esencia, el poder Sí, ayudarle a que ellos descubran esa esencia, que era lo claro. que platicabas, transformar esa esencia y ayudar a que puedan sacar a flote esos talentos.